La quinta melodía de la noche era una balada melosa interpretada en un gran piano. Decía no contar las piezas, pero lo hacía. Estábamos en una fastuosa celebración por el 60 aniversario de compromiso de los padres de su consejero delegado. Un evento lujoso adornado con un centro de mesa de escultura de hielo y una opulenta barra de postres con chocolates artesanales. Era el tipo de reunión donde los invitados se hacían fotos de los gemelos solo para validar su presencia. Elena Aguilar lucía un deslumbrante vestido azul zafiro, cuya tela brillaba con cada mínimo movimiento. Yo lucía la sonrisa forzada de un hombre que había sido hábilmente esquivado. El director de la orquesta extendió una invitación a todas las parejas para que se unieran a la pista de baile. Mi mirada buscó la suya. Sus ojos, sin embargo, se desviaron más allá de mí para posarse en Daniel López, y en ese instante, se levantó. No conmigo, sino con él. No hubo una mirada vacilante, ninguna pregunta, ninguna señal de una elección que hacer. Simplemente se fue. Los observé, un dúo perfecto sobre el suelo pulido, moviéndose con una precisión casi coreografiada. Como si esa intimidad hubiera sido meticulosamente ensayada, verdaderamente ganada. Su risa, un sonido brillante, casi de campana, resonaba por encima de la música instrumental. No era la risa modulada y educada que reservaba para las llamadas de trabajo, sino la incontrolable y auténtica, esa que le curvaba las comisuras de los labios y le hacía olvidar por completo mi existencia en la habitación. La escena no me sorprendió. Días antes, había regresado a casa antes de lo esperado, encontrando 2 tazas de té vacías sobre la elegante mesa de centro. Una llevaba la tenue marca de su pintalabios rojo cereza, la otra solo la manchada huella fantasmal de unos dedos. Lo atribuyó a una amiga de su club de lectura, sin embargo, su club de lectura no se había reunido en meses. Cuando le pregunté sobre su conversación, me acusó de inseguridad infundada. Yo no estaba inseguro. Me estaba volviendo invisible. Así que permanecí en la mesa, mi agua con gas sin tocar perdiendo constantemente su efervescencia, mientras la mujer que tenía mi mundo entero en sus manos se mecía en los brazos de un hombre cuya mirada ya la poseía. Mi cuello se sentía cada vez más constrictivo con cada nota deliberada de la canción. Una oleada de aplausos estalló cuando ejecutaron un giro elegante, y me encontré preguntándome cuántos espectadores eran realmente conscientes, o simplemente fingían no serlo. Cuando finalmente regresó a nuestra mesa, con las mejillas encendidas de un vibrante color rosa, y su perfume familiar ahora con un tenue e inusual matiz, aparté mi silla sin hacer ruido y caminé hacia la salida principal. Sus delicados tacones resonaron contra las baldosas de mármol, un tic-tac rítmico y ominoso. En la tranquila antesala justo afuera, me volví para encararla, no con furia, no con la voz alzada, sino con una profunda y dolorosa desolación. Logré pronunciar las únicas palabras que pude convocar: si vuelves a entrar y compartes otro baile con él, nuestra conversación de esta noche tomará un giro muy diferente. Ella parpadeó, inclinó ligeramente la cabeza, y su voz, tranquila y distante, cortó el aire. ¿Se supone que eso me intimida? Luego, simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar. Ese momento preciso, ese fue. No la desaparición de nuestra relación, todavía no. Pero fue el instante exacto en que comprendí que esta versión de nosotros estaba irrevocablemente muerta, y yo era el único doliente. Uno podría suponer que esta confrontación fue el clímax. No lo fue. Aquello fue simplemente el suave preludio de la tormenta, pues lo que se desarrolló a la mañana siguiente hizo que aquel baile pareciera un acto de calentamiento trivial. A la mañana siguiente, Elena estaba cantando desafinadamente. Ese fue el primer indicador contundente. Ella nunca tarareaba ni cantaba por las mañanas. Su rutina habitual implicaba deslizarse silenciosamente por las noticias en su teléfono con una mano, una taza de café apretada en la otra, rara vez reconociendo siquiera mi presencia. Pero ese día, se deslizó por la cocina como si protagonizara un brillante anuncio de estilo de vida, tostando meticulosamente pan artesanal, incluso preguntando si me gustaría una forma de diamante perfectamente cortada. El empalagoso aroma a sirope de arce y engaño impregnaba el aire, y yo simplemente me senté allí, sirviéndome el cereal metódicamente, observándola como si fuera una completa extraña que de alguna manera había obtenido acceso a nuestra casa. Sobre anoche, empezó, con la mirada aún fija en la tostadora. Reaccionaste de forma exagerada. No ofrecí respuesta. No pude, porque en el instante en que me dio la espalda, mis ojos se fijaron en su teléfono, que descansaba descuidadamente sobre la encimera de la cocina. Boca arriba, sin pantalla de bloqueo, una aplicación de contactos profesionales completamente abierta.
Las notificaciones aparecían como una ráfaga de pequeños fuegos artificiales. Mensajes de nombres completamente desconocidos para mí. Uno en particular me envió un escalofrío por las venas. Daniel López, tu giro improvisado anoche fue impecable. Lamento que tuviéramos que acortarlo. Se giró justo a tiempo para verme sosteniendo el dispositivo. Todo se congeló. No me arrebató el teléfono. No gritó ni estalló en ira. No ofreció ninguna disculpa. En cambio, soltó una risa corta, casi incrédula, como si la hubieran pillado colándose con una tostada extra en lugar de destrozar nuestro matrimonio en pedazos irreparables. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con la voz inquietantemente tranquila. ¿De verdad estás recurriendo a fisgonear ahora? ¿Es eso realmente en lo que te has convertido? Hice una simple pregunta. ¿Te acostaste con él? No ofreció una respuesta directa. Simplemente puso los ojos en blanco, como si yo hubiera derramado café en lugar de destrozar una década de confianza mutua. Simplemente no entiendes la naturaleza de nuestra conexión profesional, afirmó. No levanté la voz. No derramé una lágrima. Hice algo mucho más devastador. Permanecí completamente en silencio. Y cuando se fue a trabajar con ese idéntico vestido azul zafiro que había usado la noche anterior, aún con el tenue y persistente olor a su colonia, entré en nuestro dormitorio y abrí su portátil. Nunca se molestaba en cerrar sesión. De nada. Era como si nunca hubiera concebido que yo miraría. Y no se equivocaba. Nunca lo había hecho, no hasta este momento. Su correo electrónico, sus redes sociales, su almacenamiento en la nube, sus aplicaciones de mensajería, todo abierto de par en par. Y allí, anidado en una carpeta en su escritorio etiquetada, propuestas de clientes, había un archivo que claramente no pertenecía. Un documento titulado, Estrategia Nocturna 2 AM. Hice clic y allí estaba, una transcripción meticulosamente detallada de una conversación entre ella y Daniel. Pero esto no era un simple coqueteo. Era un plan intrincado, no una aventura fugaz, ni un solo error de juicio. Era una estrategia calculada para dejarme, para mudarse con él, para vaciar sistemáticamente nuestra cuenta de ahorros conjunta una vez que llegara su próximo bono significativo, e incluso para llevarse a nuestro querido terrier, Pipo. Peor aún, se referían a mí como si ya fuera una no entidad. Ni siquiera opondrá resistencia, había escrito. Es demasiado frágil. Simplemente lo dejará ir en silencio. Me senté allí, tembloroso, no por una oleada de rabia, sino por la pura y profunda humillación de ser percibido de esa manera por la misma persona que había jurado proteger mi corazón. Copié el archivo incriminatorio, reenviándolo a mi dirección de correo electrónico personal. Luego cerré sesión en todas las cuentas, cerré el portátil, me desplomé en el suelo y lloré entre mis manos como un niño abandonado en un vasto y desconocido mercado. Esa tarde, regresó a casa tarareando una melodía alegre. Ese fue su segundo error flagrante. El primero, por supuesto, había sido bailar con él. Pero el tercero, que se manifestaría más tarde cuando revelara mi propio plan cuidadosamente construido, un plan a diferencia de su carpeta digital, mucho más tangible y totalmente irreversible, estaba aún por llegar. Esa noche, no la confronté. Ni siquiera insinué que había descubierto todo. Observé a Elena comer su pasta recalentada, ajena a todo, como si nada en nuestro mundo compartido hubiera sido violentamente trastocado. Se enfrascó en una charla trivial sobre una próxima cena con clientes, se rió de alguna anécdota de oficina que yo no había pedido escuchar, y se desplazaba continuamente por su teléfono cada vez que intentaba hablar, como si yo no fuera más que un molesto ruido de fondo. Permanecí en silencio. Observé, porque, ¿qué más hace uno cuando la persona en la que más implícitamente ha confiado en el mundo trama meticulosamente tu eliminación, como si no fueras más que una mala inversión? No gritas. No te arrastras. Planificas en silencio, meticulosamente, con la misma precisión escalofriante que ellos creían tener sobre ti. Así que esa noche, una vez que ella estaba profundamente dormida, dándome la espalda como era su costumbre, me deslicé silenciosamente de la cama y comencé a moverme. Lenta, silenciosamente, reuní solo lo esencial. Mis documentos vitales, mi pasaporte, unas pocas prendas selectas, mi disco duro externo. Dejé deliberadamente mi cepillo de dientes. Coloqué mi anillo de boda en su mesilla de noche. Y dejé una nota. No compuse una despedida sentimental. No elaboré algo poético o melodramático.
Simplemente transcribí sus propias palabras, ni siquiera opondrá resistencia. Simplemente lo dejará ir en silencio. La coloqué precisamente junto a su teléfono. Luego salí, sin saber dónde encontraría el sueño, solo sabiendo con absoluta certeza que no podía quedarme. Me registré en un modesto hostal en las afueras de la ciudad, pagando la cuenta en efectivo. Habitación 206 de El Pinar. Tenía un ligero y estéril olor a lejía mezclado con una sutil corriente subterránea de desesperación, pero se sentía seguro. Me senté al borde de la cama, mirando la telaraña de grietas en el techo, y escuché el silencio profundo. Fue el primer silencio verdaderamente honesto que había experimentado en meses. Mi teléfono vibró 3 horas después. Luego de nuevo, y de nuevo, 10 llamadas perdidas, 17 mensajes nuevos, todos de ella. Los primeros fueron casuales, casi despectivos. «Elena, ¿dónde estás?» «Elena», me desperté y pensé que había salido a caminar. «LOL». «Elena, Pablo, ¿estás bien?» Luego vino el cambio brusco e inconfundible. «Elena, ¿por qué fisgoneaste en mis cosas personales?» «Elena, ese archivo ni siquiera era real. Era solo una forma de desahogo». «Elena, siempre haces esto. Te descontrolas». Pero no me descontrolé. Permanecí inquietantemente tranquilo porque cuando ya te has desintegrado en privado, nada de lo que digan puede volverte a destrozar. Entonces, finalmente, envió el mensaje que me hizo reír a carcajadas por primera vez en semanas. «Elena, ¿podemos simplemente hablar?» Todo esto es solo un enorme malentendido. Un malentendido, como si me hubiera topado con ella planeando una fiesta sorpresa en lugar de construir meticulosamente una nueva vida con otro hombre. No respondí. En su lugar, abrí una cuenta bancaria separada, transfiriendo sistemáticamente los fondos que había movido de nuestra cuenta conjunta la noche anterior. Esos fondos, debo añadir, eran legal y completamente míos. No toqué ninguno de sus fondos personales. Simplemente me aseguré de que ya no pudiera acceder a los míos, porque ella y Daniel habían planeado vaciar la cuenta conjunta ese viernes, y yo me les había adelantado 2 días. El paso siguiente resultó más arduo, informar a otros. Le envié una breve nota de voz a mi hermana. Mi voz se sentía demasiado áspera, demasiado propensa a quebrarse, así que la mantuve concisa. Me he ido. Te lo explicaré todo cuando pueda. Por favor, no le digas a Elena dónde estoy. Su respuesta fue instantánea. Lo sé. Vi sus mensajes. Lo sabía desde hace semanas. Y esa revelación me destrozó de una manera completamente diferente, más devastadora, porque la traición no se limitaba a las paredes de mi hogar. También se extendía más allá. Silenciosa, oculta. Todos permitiéndome ahogarme mientras mantenían sonrisas educadas en las reuniones familiares. Pero el verdadero e inquietante giro estaba aún por llegar, porque lo que Elena no sabía era que su pequeño documento, Estrategia Nocturna 2 AM, contenía metadatos intrincados, marcas de tiempo, direcciones IP. Se había sincronizado automáticamente con su cuenta en la nube. Y eso significaba que yo no era el único que había accedido a ella. Alguien más también lo había hecho. Alguien que ninguno de los dos había anticipado. Y lo que decidieron hacer a continuación lo cambió todo. Nunca esperé saber de Daniel. Jamás. Había asumido que, como una serpiente típica, se escabulliría de la escena en cuanto las circunstancias se volvieran complicadas. Pero 3 días después de mi partida, recibí un mensaje de un número privado desconocido. Sin nombre identificativo, sin saludo de introducción, solo una captura de pantalla en bruto. Era una captura fotográfica del documento, Estrategia Nocturna 2 AM, de Elena, el mismo archivo que había descubierto en su portátil, pero esto no era de mi bandeja de entrada. Se lo había reenviado *el asterisco. Luego, el texto debajo, necesitamos hablar. Nos mintió a los dos. Miré el mensaje durante 1 hora completa y agonizante. No sé qué había estado anticipando. Quizás una burla. Tal vez alguna jactancia arrogante de triunfo. Pero ciertamente no esto. No otra voz que sonara igualmente traicionada. Me reuní con Daniel al día siguiente, en contra de todo buen juicio, en una polvorienta y tenuemente iluminada cafetería a 2 pueblos de distancia. Llevaba una sudadera lisa, buscando el anonimato en el reservado del fondo, como si intentara fundirme con la tapicería desgastada. Parecía peor de lo que había imaginado,
con los ojos hundidos, visiblemente nervioso, muy lejos del depredador pulcro y seguro que recordaba del salón de baile. Deslizó su teléfono por la mesa marcada. No sabías ni la mitad, afirmó sin rodeos. Lo que presencié a continuación dio un giro inesperado a toda la enrevesada historia. Había docenas de mensajes entre él y Elena. Sí, muchos eran descaradamente coquetos, muchos estaban salpicados de desprecio sin disimulo hacia mí, pero algo estaba profundamente mal. Daniel no era quien iniciaba nada de eso. Era Elena. Cada vez que ella lo buscaba, soltaba indirectas. Presionaba. Bromeaba. Él, al principio, se resistió, incluso preguntando, ¿acaso tu marido no merece más respeto que esto? Su escalofriante respuesta, no es un hombre de verdad. Sobrevivirá. Y luego llegó la prueba irrefutable. Un mensaje fechado solo unos días antes de la celebración. Elena, sinceramente, solo lo estoy llevando a rastras hasta que mi cuenta llegue a la cifra correcta. Después de eso, tú y yo podemos resolverlo o no. De cualquier manera, he terminado de fingir. Daniel me miró, sus manos temblaban perceptiblemente alrededor de su humeante taza de café. Me dijo que te dejaba. Me dijo que eras abusivo, que la acosabas en el trabajo, que le vigilabas el teléfono. Casi le creí por completo. Se inclinó más, su voz bajando a un susurro conspirador. Nos manipuló a los dos. Dios, quería sentirme reivindicado. Pero no lo hice. Sentí un entumecimiento profundo. Esto no era solo una simple traición. Era una orquestación intrincada. Ella había ingeniado meticulosamente cada ángulo, convertido en arma cada detalle íntimo, transformándome en el villano desprevenido en una narrativa donde ni siquiera sabía que era un personaje. ¿No te acostaste con ella?, pregunté en voz baja. Parecía genuinamente asqueado. Una vez, la noche de la gala benéfica, vino a mi casa muy intoxicada. Sinceramente, no sabía que todavía estaba comprometida contigo. Afirmó que estaba presentando los papeles. Hizo una pausa, un momento largo y agotador, luego añadió, intentó quedarse aquí hace 2 noches. Le dije que se fuera. Perdió por completo los estribos. Dijo que le había arruinado todo su plan. Así que, era verdad. Todo, la aventura, el archivo oculto, el plan para agotar la cuenta conjunta. Pero ahora, con Daniel efectivamente fuera de escena, su gran esquema se había derrumbado por completo. No tenía nada. Sin seguridad financiera, sin nueva pareja, sin pista de dónde estaba yo, y sin embargo, seguía intentando desesperadamente controlar la narrativa. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi empleador. Elena había intentado contactarme en el trabajo, afirmando falsamente que me había marchado en una grave crisis de salud mental y expresando seria preocupación por mi seguridad. Solté una risa fuerte e incrédula, luego instruí a recursos humanos para que documentaran exhaustivamente su llamada y bloquearan permanentemente su número de todas las líneas de la empresa. Estaban más que dispuestos a complacer una vez que les presenté mi evidencia recopilada, mensajes, capturas de pantalla, registros de llamadas, incluso grabaciones de seguridad del timbre inteligente de nuestra casa compartida, que mostraban claramente cómo se escabullía a la 1 de la madrugada. En tacones mientras yo dormía solo dentro. Pero no había terminado. Elena creía que había construido su historia fabricada tan impecablemente que nadie se atrevería a cuestionarla. Lo que ella no había captado era que yo había estado documentando meticulosamente todo ahora, no por una venganza mezquina, sino por una protección personal esencial. Le envié un mensaje a su hermana, Isabel, a quien Elena siempre había tratado como un cómodo plan de respaldo. Isabel y yo apenas nos habíamos hablado en años, pero adjunté un solo archivo, una captura de pantalla reveladora, sin ofrecer más explicaciones. Su respuesta llegó 3 minutos después. Dios mío, sabía que algo andaba fundamentalmente mal. Absolutamente no te mereces esto. Voy para allá. Y así fue. Llegó con una botella de vino, una caja de pañuelos y sus propias dolorosas confesiones. Resultó que Elena también había estado mintiendo sistemáticamente a su propia familia. Afirmando falsamente que yo era emocionalmente distante, asegurando que le negaba apoyo financiero, alegando que había saboteado su carrera con mis arrebatos de celos irracionales. Nada de lo cual era cierto. Pero Isabel había notado discrepancias sutiles, retiradas de efectivo inexplicables, viajes repentinos y sin previo aviso, joyas familiares que desaparecían misteriosamente de la herencia de su abuela. Elena había estado liquidando todo, y ahora,
se estaba quedando rápidamente sin lugares donde ocultar sus acciones. Pero no había terminado, porque Elena todavía poseía un arma final, y la empuñó esa misma noche. No contra mí, sino devastadoramente, contra sí misma. Y lo que hizo a continuación transformó por completo el tono de toda esta extensa historia. Eran precisamente las 2:14 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. No solo vibró, sino que sonó con una claridad insistente y penetrante. Y supe, incluso antes de contestar, que algo profundamente crítico se había fracturado. La hermana de Elena, Isabel, dormía en el sofá de mi habitación de hostal. Finalmente había sucumbido al agotamiento después de 2 copas de vino tinto y una confesión de 5 horas detallando todas las elaboradas mentiras que Elena había tejido a su familia durante los últimos 3 años. Habíamos planeado consultar con un abogado a la mañana siguiente. Teníamos una carpeta meticulosamente organizada, fechas, pruebas. Tuve una especie de estructura por primera vez en meses. Entonces llegó esa llamada inquietante. No reconocí el número. El prefijo indicaba 2 pueblos más allá. La voz al otro lado era tensa, innegablemente masculina, firme y fríamente clínica. ¿Es este Pablo Montiel? Sí, carraspeé, con la garganta apretada. Aquí el agente bravo del Departamento de Policía de Puente del Río. Su esposa, Elena Aguilar, fue traída hace poco. Necesitamos que venga a la comisaría. Ella lo ha incluido como su familiar más cercano. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó? Intentó forzar la entrada a una residencia privada. Estaba incoherente, posiblemente muy intoxicada. Afirmó que era su casa, pero la propiedad pertenece oficialmente a un señor Daniel López. ¿Lo conoce? Cerré los ojos, mi cuerpo se encogió sobre sí mismo. Sí, lo conozco. El agente hizo una pausa, luego añadió, con un tono de preocupación, también mencionó una amenaza. Algo sobre ser vigilada. Intensa paranoia. Quizás necesitemos a alguien que hable con ella por la mañana una vez que reciba el alta médica. Murmuré mi agradecimiento, terminé la llamada y simplemente me quedé allí, sentado en la oscuridad asfixiante, mirando fijamente la pared como si contuviera todas las respuestas. Elena finalmente se había desquiciado. No por un remordimiento o una introspección genuinos, sino porque su propia ilusión, cuidadosamente construida, se había desmoronado por completo bajo el inmenso peso de sus juegos manipuladores. Y ahora caía en una espiral sin retorno. Marisa se removió en el sofá, incorporándose lentamente, con los ojos hinchados y cargados de sueño. ¿Era ella? La policía, dije en voz baja, la palabra pesando en mi lengua. Intentó entrar en casa de Javier. Está detenida. El rostro de Marisa no se contorsionó por la sorpresa o la compasión, en cambio, se instaló en una cansada resignación. Se está desmoronando, susurró. Ha estado al borde de este precipicio durante mucho tiempo. Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero lo había hecho. Y no había terminado. Más tarde esa mañana, conduje hasta la comisaría. No lo hice por ella. Lo hice por mí, para cerrar el círculo. Necesitaba ver de primera mano que la mujer que había convertido toda mi vida en un grotesco espejo de feria era real. No una entidad monstruosa, no una villana de un cuento retorcido, no una sombra aterradora de una pesadilla, sino simplemente humana, rota, muy parecida a mí mismo. Me condujeron a una pequeña sala de visitas. Una de esas cajas grises, desoladoras y que te sorben el alma, con una mesa atornillada al suelo y 2 sillas incómodas y desiguales. Y entonces la trajeron. No se parecía en nada a sí misma. Sin rastro de maquillaje, el pelo en una maraña enredada e indomable, su sudadera claramente del revés. Pero no fue su aspecto desaliñado lo que realmente me destrozó. Fue la profunda vaciedad en sus ojos, como si su espíritu ya ni siquiera estuviera en casa. Se sentó lentamente, luego fijó su mirada en mí durante un largo y silencioso momento. Ni un saludo, ni lágrimas, solo, no volviste a casa. Permanecí en silencio. Apoyó las palmas de las manos sobre la fría superficie de la mesa. Javier me bloqueó. ¿Te fuiste? Marisa no responde. Estaba completamente sola. Pensé que tal vez. Dejó la frase en el aire, tragándose lo que quedaba sin decir. Observé cómo su garganta se tensaba visiblemente. No lo recuerdo todo. Los últimos días son solo un borrón. Finalmente pregunté, mi voz apenas un susurro, ¿por qué escribiste ese archivo?
Ella parpadeó. ¿Cuál? Estrategia nocturna 2 de la madrugada. ¿El plan? ¿Las mentiras? La parte en la que afirmabas explícitamente que solo esperabas que mi cuenta bancaria alcanzara la cifra adecuada. Desvió la mirada, mordiéndose la uña, pareciendo de repente desarmantemente infantil. No lo sé. Sentí que necesitaba una salida, como si estuviera completamente atrapada. En realidad no iba a hacerlo. Solo necesitaba imaginar que tenía poder. Esa sola palabra, poder, se clavó en mi pecho como una hoja afilada, porque eso era precisamente lo que había sido. No afecto genuino, no un anhelo profundo, sino control puro y sin adulterar, todo el tiempo miserable. Se inclinó hacia adelante, la desesperación ahora evidente en su voz. En realidad no iba a irme. Simplemente estaba atascada. Y él me hizo sentir vista. Y yo no, afirmé rotundamente. Me miró como si le hubiera preguntado si el cielo era morado, como si yo fuera el que estaba completamente despegado de la realidad. Ese fue el momento crucial en el que supe que ya no estábamos, y quizás nunca habíamos estado, en la misma historia. No estoy aquí para arreglar esto, dije finalmente, mi voz firme. Estoy aquí para asegurarme de que recibas la ayuda profesional que necesitas desesperadamente y para decirte que he terminado, inequívocamente, de ser la víctima invisible de tu caos. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo una suave exhalación y el más leve atisbo de comprensión. O quizás simplemente el reconocimiento de que ya no tenía ningún control. Me levanté. Serás liberada por la mañana. Marisa estará esperando fuera, pero yo no. Salí de aquella comisaría sin echar una sola mirada atrás. Y no me sentí triunfante. Sentí una ligereza increíble, como si hubiera salido de un pozo gravitatorio aplastante que me había mantenido anclado a una versión de mí mismo que ya no reconocía. Pero las consecuencias no habían terminado, porque alguien más también había visto el archivo. No Javier, no Marisa, sino alguien que había pasado completamente por alto. Y estaban a punto de sacar todo a la dura luz pública. Comenzó con una antigua unidad compartida en la nube, olvidada. Hace años, Elena y yo habíamos lanzado un pequeño negocio paralelo, ofreciendo consultorías para eventos, un proyecto apasionante que ella había propuesto con entusiasmo durante los primeros días de la pandemia. Por aquel entonces, solíamos soñar juntos y sincronizar nuestros esfuerzos. Conseguimos algunos clientes, ganamos una suma modesta, y luego, finalmente, archivamos toda la empresa cuando su nuevo puesto corporativo ofreció mucho más dinero, y considerablemente, menos de mí. Pero la cuenta digital seguía activa, y había olvidado por completo que la habíamos vinculado a algo personal hasta que recibí una notificación inesperada de que una carpeta específica había sido descargada por un usuario externo. La carpeta se llamaba Borradores Finales Montgomery y Albrecht. Dentro de esa carpeta, ya fuera por pura casualidad o por cruel ironía, se encontraba una copia duplicada de su documento Estrategia Nocturna 2 de la madrugada. Una copia de seguridad que yo no sabía que existía. Con marca de tiempo, meticulosamente sincronizada y accedida por nada menos que nuestra antigua cliente, Laura Rivas, una mujer reconocida en los círculos de élite de nuestra ciudad por orquestar eventos benéficos de alto perfil y por poseer una memoria infalible tanto para los favores como para las traiciones. Al día siguiente, mi teléfono sonó sin cesar. Mi bandeja de entrada se encendió con nuevos mensajes. Mi perfil profesional en redes sociales no paraba de recibir notificaciones. Mi correo electrónico, el que no había usado desde que abandonamos nuestro negocio paralelo, se llenó de asuntos impactantes. ¿Es esto auténtico? ¿Estás bien? Creí que deberías ver esto. Laura lo había compartido, y no solo lo había compartido, lo había publicado en su blog personal, lo había difundido en sus redes sociales y lo había incluido en un artículo anónimo de cotilleo titulado, Cuando la ilusión de la perfección es una mentira, como una pareja prominente se fracturó a puertas cerradas. No nos nombró explícitamente, pero no era necesario. Las referencias eran quirúrgicamente precisas, el cargo corporativo de Elena, mi nombre sutilmente abreviado a CM. Su aventura fue relatada con notas frías y clínicas extraídas directamente del archivo desenterrado. Incluso las iniciales de Javier fueron más que suficientes para que el círculo de la alta sociedad local reconstruyera los sórdidos detalles. Y de repente, todo el mundo lo supo, no solo amigos cercanos, no solo colegas profesionales, sino literalmente asterisco todos asterisco. La imagen pública de Elena, meticulosamente cuidada, la de la mujer profesional, serena, sumamente exitosa y sensata, acababa de hacerse pedazos, y los ecos resonantes reverberaron en todas las bandejas de entrada de su red profesional y social.
Yo no lo había publicado. Ni siquiera lo había compartido. Pero ya no importaba. La verdad había sido desatada, extendiéndose como un incendio forestal imparable al que no le importaba a quién abrasaba a su devastador paso. Marisa vio la publicación y me llamó de inmediato, su voz una mezcla de incredulidad furiosa y asombro aturdido. Laura debe haberlo descargado hace siglos. Quizás cuando Elena reenvió accidentalmente el enlace equivocado. Esto es absolutamente una locura. Estaba paseando de un lado a otro, podía oír el golpe rítmico de sus botas sobre lo que parecía hormigón. ¿Quieres que intente que lo retiren? Hice una pausa, reflexionando. No, dije finalmente, mi voz firme. Que la gente decida lo que quiere creer. Porque durante tanto tiempo, Elena había construido meticulosamente una fortaleza de medias verdades y encanto superficial. Había empuñado el silencio como un arma potente. Me había disminuido, haciéndome sentir insignificante en cada habitación en la que entrábamos juntos. Y ahora, por primera vez, la gente estaba presenciando lo que yo había soportado. No porque hubiera gritado, no porque hubiera tomado represalias, sino porque la verdad, cuando se entierra deliberadamente, inevitablemente encuentra su propia voz. Fue absolutamente surrealista ver cómo todo se desarrollaba. Colegas se pusieron en contacto, algunos disculpándose tímidamente por haber creído sus invenciones. Otros se distanciaron discretamente, reacios a enredarse. Javier mantuvo un profundo silencio, probablemente demasiado aterrorizado para admitir cualquier implicación. Y Elena, a su manera predecible, intentó hacerse la víctima. Publicó una cita dramática en su historia de redes sociales: todos ven lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. La diapositiva siguiente mostraba una foto suya mirando pensativamente por una ventana, con una copa de vino agarrada en la mano, y una leyenda que decía, sanando a través de las tormentas. Y los comentarios que recibió no fueron en absoluto lo que había anticipado. Alguien preguntó mordazmente si la cita provenía del mismo archivo donde había tramado vaciar nuestra cuenta bancaria conjunta. Otro simplemente publicó: ¿cómo está Javier? Al atardecer, había borrado toda la publicación. A medianoche, había desactivado completamente su cuenta, pero su silencio llegó demasiado tarde. La historia ya viajaba rápidamente en susurros. Su jefe la suspendió de empleo. Su amiga más cercana la dejó de seguir. Incluso su madre me llamó, ofreciendo una sincera disculpa. No me regodeé. No sentí una oleada de victoria. Pero sentí algo mucho más profundo. Verás, por primera vez en años, yo no era la presencia espectral en la relación. No era la mera idea tardía. No era el tonto que observaba en silencio en la mesa mientras ella bailaba íntimamente con otra persona. Yo era el hombre que había mantenido su tranquila dignidad hasta que la verdad habló más alto de lo que ella jamás se había atrevido a esperar. Pero una persona aún no se había puesto en contacto. La propia Elena, hasta que lo hizo. 3 días después, recibí una carta, escrita a mano, entregada por mensajero. Sin sobreformal, solo un papel doblado y apretado, como si contuviera la respiración. Dentro había 3 frases contundentes. No espero tu perdón. Solo espero que sepas que no empecé esto para hacerte daño. Solo quise sentirme elegida de verdad. Y al final, garabateado casi ilegiblemente en la esquina, siempre fuiste demasiado bueno conmigo. Me senté allí durante mucho tiempo, sosteniendo aquel frágil papel. No lloré. No sonreí. No sentí ninguna satisfacción. Me sentí acabado. Pero la vida aún no había terminado conmigo, porque todavía faltaba un giro inesperado más. Uno que nunca vi venir. Uno que no tenía nada que ver con el amor y sí todo con una verdad que aún no había descubierto. El último sobre llegó un miércoles. No de Elena. Ni de su familia. Fue deslizado silenciosamente bajo la puerta de mi habitación de motel. Todavía estaba refugiado en la habitación 206 del motel El Pinar, el tipo de lugar donde los secretos parecían aferrarse a la alfombra raída y la recepción rara vez preguntaba por la identificación si el pago se hacía en efectivo. No había dirección de remitente, ni nombre del remitente, solo un grueso paquete amarillento sellado toscamente con cinta adhesiva barata y una nota adhesiva pegada a toda prisa que simplemente decía: mereces saberlo todo. Al principio, supuse que podría ser otra reacción a la reciente publicación del blog. Ya había recibido un puñado de mensajes anónimos, algunos ofreciendo simpatía, otros extrañamente amargos, otros felicitándome por escapar del incendio,
como si solo hubiera sido un participante en algún escándalo viral. Pero esto era fundamentalmente diferente. Esto era algo más profundo, algo más frío. Dentro del paquete había correos electrónicos impresos, más de 50 páginas en total. Cada página contenía un largo e intrincado hilo de comunicación entre Elena y alguien de quien nunca antes había oído hablar, las iniciales de H. Las conversaciones databan de hacía más de un año, antes de Javier, antes de la gala benéfica, incluso antes de la insidiosa distancia emocional que había comenzado a colarse en nuestro matrimonio. El correo electrónico más antiguo se titulaba, primer encuentro. Disculpa la salida incómoda. Había sido enviado desde la dirección de correo electrónico de trabajo de Elena a una cuenta privada de Gmail. El cuerpo del correo electrónico decía escalofriantemente, es inofensivo. Encontraré la manera de salir pronto. Gracias por tu paciencia. Y entonces me golpeó, con la fuerza de un puñetazo físico. Javier no había sido el primero. Él había sido el plan de contingencia. Este hombre, Daniel Heredia, había sido su plan original el principal. Por el tono distante de los mensajes, incluso había contribuido financieramente aparte de su elaborada estrategia de escape. Ella hablaba de cuentas bancarias, de la necesidad de jugar a largo plazo. Hacía referencia explícita a nuestras finanzas conjuntas, las mismas que más tarde intentaría vaciar quirúrgicamente. No era solo una simple infidelidad. Ni siquiera era solo una profunda manipulación. Era un plan estratégico meticulosamente elaborado, disfrazado de una aventura amorosa fugaz. Y peor aún, este hombre nunca había sido mencionado en ninguna de sus explicaciones posteriores. Lo había borrado por completo, no porque sintiera culpa alguna, sino porque su existencia simplemente no encajaba con la narrativa egoísta que deseaba vender. Después de que todo hubiera implosionado violentamente, me adentré más en las impresiones. A mitad de camino, un correo electrónico en particular destacaba claramente. Estaba fechado exactamente 2 semanas antes de que yo me marchara. Elena a Daniel Heredia, tenías razón. Encontró el archivo, pero le di la vuelta. Creo que se cree que fue solo fantasía. Aún así, si algo se filtra, tendremos que cerrar las cuentas secundarias lo antes posible. Dejé migas de pan que hacen que Javier parezca el iniciador. Si la cosa se complica, él cargará con la culpa. Mis manos se quedaron frías, el papel crujiendo suavemente. No solo me había traicionado. Había incriminado cínicamente a Javier para protegerse. Recordé nuestra reunión en la cafetería, las manos temblorosas de Javier, sus ojos insomnes y atormentados. Él no conocía la historia completa y fea. Realmente había creído que era él quien caía inadvertidamente en su trampa meticulosamente tendida, sin darse cuenta de que era simplemente un chivo expiatorio preseleccionado. Ella ya había cableado el fondo del pozo. Pero ahora, alguien me había enviado estos correos electrónicos. Alguien que quería que comprendiera cuán profundas eran realmente las capas de su engaño. Y sabían lo suficiente sobre mí como para entregarlo directamente al motel sin ser observados. Miré la última página. Garabateada con lo que parecía una letra apresurada en la parte inferior, había una sola y escalofriante línea. Te fuiste, pero ella no se detuvo. Ten cuidado. El profundo peso de esa frase me golpeó más fuerte que todas las capturas de pantalla anteriores combinadas. Porque hasta ese preciso momento, creía que finalmente había llegado al fondo absoluto de la historia. El dolor insoportable, las devastadoras consecuencias, el escándalo público. Pero esto no era solo traición o crueldad. Era un juego calculado. Uno que ella siguió jugando mucho después de que yo hubiera abandonado el tablero. Llamé a Marisa de inmediato. Respondió al primer timbrazo. Estaba esperando tu llamada. ¿Lo recibiste? Tú enviaste el paquete. No, pero sé quién lo hizo. Su voz bajó a un susurro bajo y conspiratorio. Fue Dolores, la antigua compañera de trabajo de Elena. La despidieron hace unos 6 meses por acceder a archivos restringidos. Ella y Elena tuvieron una fuerte discusión, una muy mala. Creo que guardó esto como una especie de seguro. ¿Por qué dármelo ahora? Leyó la publicación del blog. Se dio cuenta de que la versión de Elena se había desmoronado por completo. Quiere que sepas toda la verdad, sin barnices. Todo. Elena no solo engañó. Construyó una identidad completa basada en el silencio de otras personas. ¿Que tú te marcharas? Eso le arrebató por completo el control.
Dolores cree que podría intentar darle la vuelta a la historia de nuevo. ¿Legalmente? ¿Públicamente? Me hundí en la silla del motel, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. ¿Y qué hago? Marisa hizo una pausa, luego dijo algo que nunca, jamás olvidaré. Tú cuenta tu historia primero, antes de que ella la reescriba de nuevo. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No esconderme, no tomar represalias de la misma manera, sino hablar abiertamente. Con honestidad. Para finalmente permitir que el silencio terminara con mi versión inalterada de la verdad. Porque si Elena realmente había dominado el arte de la narrativa, entonces tal vez, solo tal vez, era hora de que yo contara la mía, sin filtros, sin vergüenza y lo suficientemente alto como para que nadie, nunca más, pudiera distorsionarla. 2 semanas después, lo publiqué todo. No en un blog personal, no en las redes sociales principales, no como parte de una cruzada vengativa para destruirla por completo. Lo escribí todo en una publicación larga, cruda y sin editar en un foro anónimo en línea por el que solía navegar durante las noches más oscuras y agonizantes de mi matrimonio. Sao, el mismo lugar al que solía acudir para sentirme un poco menos solo. Y por una vez, no solo estaba leyendo, estaba contando. Subí la historia completa, sin adornos. Sin nombres, sin dramas sensacionalistas, solo la verdad. Lo que realmente se siente al ser borrado sistemáticamente a cámara lenta por alguien que posee una extraña habilidad para sonreír a través de cada mentira calculada. Lo que se siente al ser etiquetado como demasiado amable después de ser explotado sin piedad. Lo que se siente al sentarse en un silencio asfixiante mientras otra persona reescribe meticulosamente el guión de tu propia vida. Y lo que finalmente se siente al arrebatar violentamente la pluma de su mano y ser el autor de tu propio final. La publicación explotó, volviéndose viral de la noche a la mañana. Cientos de comentarios, mensajes privados, personas de todos los rincones del mundo diciendo, esto también me pasó a mí. Sinceramente, pensé que era el único. Necesitaba leer esto ahora mismo. ¿Y sabes qué? Ya no sentía enfado. Ya no me sentía completamente destrozado. Me sentí profundamente libre. Elena no respondió públicamente. Se mudó de nuestro apartamento en el plazo de un mes. Oí que ahora vive en algún lugar de la costa. Quizás empezó de nuevo. Quizás no. Ese es su camino a recorrer. En cuanto a mí, volví a las cosas sencillas y olvidadas. Arreglar un tocadiscos antiguo para el que nunca tuve tiempo. Caminar a la cafetería del barrio en lugar de conducir. Hacer voluntariado en la protectora de animales los fines de semana. Incluso reconecté con algunos amigos queridos que había perdido inadvertidamente mientras estaba demasiado absorto tratando de mantener vivo artificialmente un matrimonio que se desmoronaba. Y Marisa, ella sigue firmemente de mi lado, más solidaria de lo que cualquier cuñada hubiera estado obligada a ser. Se mantiene en contacto regularmente. Me recuerda que respire. Y me recuerda constantemente que no estaba loco por esperar que el amor significara algo más profundo. ¿La mejor parte? Duermo. De verdad, duermo. Sin revisiones ansiosas a medianoche. Sin preguntarme si alguien está mintiendo a mi lado con engaño. Sin esa presión constante y aplastante en el pecho. Solo una profunda calma y paz. Y finalmente, la abrumadora sensación de que sobrevivía a algo que sinceramente creí que me destruiría por completo. Así que, si alguna vez te has encontrado ahí, si alguna vez te has parado en una puerta y has visto a alguien a quien amas darte la espalda sin un atisbo de duda, permíteme simplemente decir esto, no eres el tonto por quedarte demasiado tiempo. No eres el débil por marcharte. Y ciertamente no eres el villano por contar, inequívocamente, tu versión de la historia. Gracias por escuchar, por leer, por simplemente estar aquí. Esto es Sao. Y si alguna parte de esta historia resonó con algo que hayas vivido, ya sea un momento pequeño y fugaz o una traición que te cambió la vida, me encantaría sinceramente leerlo en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento de la verdad? Hablemos de ello aquí mismo, ahora mismo. Porque el silencio solo gana cuando elegimos permanecer callados. Y yo he terminado con el silencio.